Muy buenas, amables televidentes. Estamos en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual Isaac de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal del Sol Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos dos músicos invitados, Alberto Guzmán Naranjo, y para conversar con él, al director de la Orquesta Filarmónica de Cali, Paul Dury, un extranjero que ya lleva muchos años entre nosotros, aclimatado especialmente en nuestro Valle del Cauca, en Cali, y con ellos vamos a hablar mucho de música en nuestro programa Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Bueno, aquí en Conversan 2 con nuestro invitado Alberto Guzmán, pues una pregunta para que iniciemos esta charla con Paul es: háblanos un poco de tu iniciación musical. Yo sé que tú eres de origen antioqueño, la misma estirpe que yo tengo, y cómo se inicia Alberto Guzmán en la música, cómo fue esos primeros pasos. Bueno, pues podemos empezar diciendo que es casi por milagro. Yo soy un campesino caldense de familia paisa, nacido en Santa Rosa de Cabal, con una tradición de ingenieros en la familia, donde no parecía como la posibilidad de la música, pero por esas cosas curiosas me crié al frente de una cantina oyendo tangos, y me contaba mi madre que desde los 4 o 5 años cantaba bastante bien. Por supuesto cantaba Agustín Magaldi, cantaba Hugo del Carril, en fin. Y por obra y gracia de la profesión de mi padre, que mi padre era docente, educador, él era el profesor de religión en el colegio donde yo debía haber hecho el bachillerato, y huyéndole a mi padre, entonces me fui para el seminario con la firme voluntad de ser el primer papa colombiano. Y en esas circunstancias, los seminarios en esa época eran un encierro forzado, uno estaba interno todo el año y cantábamos gregoriano todos los días del año, y eso fue para mí una primera... Pasaste del tango a la música gregoriana. El tango a la música gregoriana, y fue realmente una iniciación musical a los 10 años, en condiciones pues de un pueblo como Santa Rosa, donde no había realmente otras alternativas. Y realmente allí puedo decir que se afianzó una vocación a la manera de, como la define Rilke, por ejemplo, en la poesía, ¿sí? Algo con lo que uno ya no puede dejar de respirar todo el tiempo. Vamos a ver una nota para que, Paul, empecemos esta conversación con este amigo, con una iniciación tan interesante entre el tango y la música gregoriana. Sí. El primer encuentro con el maestro Guzmán y la Coral Escolanía fue en el año 2001, en la preparación del concierto Espejo de Agua, concierto que se realizó en junio de ese año, del 2001. Una de las obras del repertorio era Espejo de Agua, una obra basada en un poema de William Ospina y música del maestro Alberto Guzmán. Yo lo conocí cuando llegué a la Orquesta Filarmónica, hace 7 años que gané el puesto de clarinete principal en la orquesta, y él siempre ha trabajado desde que yo estoy en la Orquesta Filarmónica como director asociado. Entonces ahí lo conocí. Han sido muchos los conciertos que ha dirigido con la Orquesta Filarmónica. También pues he tocado muchos arreglos de él y algunas composiciones también. Entonces desde ese tiempo conozco a Alberto Guzmán. Supe de Alberto cuando yo me fui para París, ya allá estuve, sabía de él, nos encontrábamos, no teníamos un contacto así muy directo, pero bueno, sabíamos que él repartía periódicos para poderse ganar la vida, igual que uno tenía que cuidar niños o tenía que tocar en el metro, algo así. Entonces sabíamos que él tenía un oficio que era muy regular, que era una repartición de periódicos. No sé ni qué periódico hacían, nada, nunca.
pero se ve que le tocaba luchar mucho porque es que de todas maneras París es una ciudad que pues es muy cara, ¿cierto? Y los estudios, si no, entre más tiempo se demore uno, pues más le toca a uno como ponerse uno a buscar como si vivir de la música a veces no es tan sencillo. En el año 2004, en diciembre, hicimos otro concierto con Alberto Guzmán en una Navidad con la orquesta, en esa época era la Orquesta Sinfónica del Valle del Cauca. Y se hizo con la Coral Juvenil Escolanía y el Coro Infantil Juglares de Escolanía. Él lleva mucho marcada la influencia del maestro Simar, que fue el que le enseñó a él y le dio como toda una información pues, en la Universidad del Valle, ¿no? Bueno, Paul, una pregunta casi que obligada es, tú has tenido una estrecha relación creativa, musical con Alberto. ¿Cuándo lo conociste y cómo ha sido esa relación? Conocí a Alberto de una manera muy peculiar, si puedo decir la verdad. Es que lo había visto una vez por televisión cuando vivía en Ibagué, por Teleantioquia. Alberto dirigía el Grupo Suramérica. ¿Cómo se llama? ¿Suramérica? Grupo Suramérica. El Grupo Suramérica, sí. Entonces yo vi a alguien que tenía más o menos la misma calvicie que la de los tres. Ese tipo, ¿quién es? Bueno, Alberto Guzmán. Pero no tenía ningún tipo de relación con él porque en la época yo venía de vez en cuando a Cali y todavía no conocía muy bien la música aquí. El primer contacto con Alberto Guzmán fue un contacto absolutamente profesional. Nos tocaba hacer un concierto de Navidad con la antigua Sinfónica del Valle y me encontré con unos villancicos y unas grabaciones que sonaban muy bien. Y entonces yo pregunté en esa época al director ejecutivo de la orquesta, pero ¿quién es el dueño de los arreglos? Entonces me dijo, no, Alberto Guzmán, pero es que hace años que no hablamos con él, yo no sé qué. Ah, bueno. Entonces finalmente decidí buscar el teléfono y lo llamé. Y alguien me atendió, era Alberto, no lo conocía. Y le dije, mira, mi nombre es Paul Dury, yo vengo aquí, hay un proyecto de concierto de Navidad, quiero saber si podemos utilizar sus arreglos. Y él me contestó de entrada, esos arreglos han sido pagados por la Sinfónica del Valle, así que según el contrato firmado, ellos son dueños de los arreglos. Maestro Paul Dury, usted puede hacer lo que quiere con dichos arreglos. Colgué el teléfono y me quedé aterrado porque finalmente pocas veces en mi vida he encontrado músicos que de entrada dicen, no, hay un contrato aquí, se cumple y perfecto, mejor dicho, honesto, recto, derecho y además buenos arreglos, que era lo más importante, por algo los llamaba. Y así nos conocimos y a los 2 días el maestro Guzmán entregó los originales impresos por Finale, el Finale versión, no sé, 1998, no sé qué. Y yo realmente me quedé aterrado porque quería esa música y la entregó con una facilidad. Entonces yo dije, bueno, ese tipo debe ser un tipo chévere, que escribe bien y además cumple con la palabra. Así fue el primer contacto con Alberto Guzmán, es decir, por teléfono. Y por calvicie, ¿no? Y de ahí en adelante, ¿qué más ha seguido? El segundo contacto fue, ya me tocó actuar a mí realmente porque pues no vamos a detenernos en esa historia que es un poco amarga. La Orquesta Sinfónica tuvo que terminar sus actividades y los entes oficiales le encargaron a ProArtes en el 2002 liderar el resurgimiento del proyecto sinfónico para el suroccidente colombiano con sede en Cali. A mí me llamaron la doctora Mariana Garcés y doña Amparo Sinisterra de Carvajal para conformar un pequeño grupo de consulta, como de asesoría sobre la mejor forma de iniciar este proyecto y efectivamente le dimos pues vía a la convocatoria inicialmente a los músicos que habían hecho parte en la última fase de la Sinfónica del Valle y llegó el momento en que había que decidir por un director. Yo de este señor no tenía absolutamente ninguna referencia distinta a ese primer encuentro
en el que yo le entregué unas partituras que le pertenecían a la Orquesta Sinfónica, y se presentaron otras 3 hojas de vida, y nos tocó pues analizar esas hojas de vida, y realmente sin ningún preconcepto me di cuenta que el mejor perfil para lo que iba a ser este proyecto lo tenía el maestro Paul Dury. Fue efectivamente nombrado director titular y llevamos ya 8 años de Ya demasiados años, ¿no? un matrimonio que De ha 8 sido años. Soportable ¿Pasaremos los 10? y exitoso. Sí, van a pasar más de los 10. No, la verdad es que, Darío, la verdad es que ha sido para utilizar ese mismo término, ha sido un buen combo, en el sentido en que Paul es un infatigable trabajador con una muy buena formación musical, y yo soy como la piedra en el zapato, insistiendo siempre en que el perfil de la orquesta tiene una orientación ética, que tenemos un compromiso con la música de los compositores colombianos y latinoamericanos, y realmente entramos como en una dialéctica, una discusión artística que es muy fructífera, ¿sí? Tenemos gustos muy distintos, tenemos a veces visiones muy distintas de las cosas, pero el resultado Sí, hay va hacia adelante, una ¿no? cosa que es importante, finalmente nos conocimos, no fue por palanca, no fue por chanchullo, como se dice aquí, utilizando los términos un poco vulgares, no hubo intereses, es decir, realmente nos descubrimos sin conocernos y sin que nadie en un inicio o en un principio hubiera podido intervenir. Luego supe que había estudiado en Francia, luego supe que hablaba francés. Hoy acabo de aprender que vendía periódicos, pero de un periódico malo que es François. La derecha. Sí, eso sí. No importa, es un periódico, es un pasquín, es decir, no es Le Monde Diplomatique. Es decir, bueno, pues no importa. Pero es había que rebuscarse la ese hay que platica, rebuscar, sí. hay que rebuscar, sí. Hay unos que venden McDonald's y otros que venden François. No, bueno, eso es la parte de chiste. Pero realmente hubo ese encuentro, y diría yo, después de 8 años de trabajar juntos, primero la base fue positiva porque no hubo palanca, sino obligación de juntarnos en cierto modo, y luego de eso, entonces yo diría que el conceptualista, el pensador, el filósofo es Alberto, el ejecutor, el director ejecutivo, el que llama al bus y averigua si llegó el avión soy yo, y obviamente eso complementa de una forma muy positiva las cosas, genera de vez en cuando algunas tensiones, pero es algo, finalmente es una pareja positiva, porque si uno siempre ejecuta, nunca piensa, y si uno siempre piensa, nunca ejecuta. Es un poco la relación de 8 años aquí. Han hablado un poco de los gustos, del gusto musical, y yo creo que la orquesta ha hecho una labor extraordinaria por formar públicos, por formar un buen gusto musical. ¿Cómo crees tú que se ha venido dando ese proceso entre nosotros, Alberto? Bueno, por fortuna hay, digamos, esta conjunción de visiones distintas, porque si fuera por mis criterios, esto ya había sido un fracaso total. Porque Se necesita alguien que... yo descreo absolutamente del rating, yo no creo absolutamente en ningún tipo de relación, de piñón que funcione, esto funciona con el público, y en eso es experto el maestro Dury, ¿sí? Entonces, digamos que a mí me parece fundamental que se haya dado esa dinámica, porque efectivamente hoy podemos constatar que hay una relación real de un proyecto cultural con un medio, y ese proyecto cultural se expresa de muchísimas maneras. Es decir, no solamente la asistencia, que sería una medición muy pobre, es decir, la gente que asiste a los conciertos de temporada oficial en el Teatro Municipal, yo diría que eso siempre es una élite, siempre será una élite, pero la presencia de la orquesta en la ciudad es muy grande, porque la orquesta va a los barrios, la orquesta tiene un proyecto que va desarrollándose y que va a ser de una envergadura extraordinaria, que es el proyecto de formación de niños en DCPAS. Qué lindísimo. La orquesta hace Francia. presencia en el departamento cuando el departamento nos lo permite. Sí. Y las es decir, inundaciones, ¿no? y realmente hay una relación, y esa relación también se expresa, digamos, en los contenidos musicales, porque yo creo que las orquestas tienen la obligación de mantener vivo lo que llamo el museo de la música, ¿sí?
así como las pinacotecas tienen que mantener vivo el Museo Sí, de la la Pintura tradición. y las bibliotecas, ¿sí? Lo que llamamos el canon, El canon. occidental. Eso tiene que estar vivo y de hecho se ha mantenido con un nivel extraordinario. Por ejemplo, yo no creo que haya una orquesta que toque tan bien Haydn como la Orquesta Filarmónica de Cali, pues en el ámbito colombiano. O sea, allí hay un desarrollo. Pero al mismo tiempo se ha enriquecido porque la orquesta se ha acercado a los repertorios populares en muchos sentidos. Por ejemplo, los repertorios populares que más han caracterizado a Cali, que son los tropicales, con esa mezcla de música que viene de la influencia de Cuba, etcétera, pero también con las músicas del Pacífico, también con la música latinoamericana. Para el próximo año queremos desarrollar de pronto una relación que no hemos tenido todavía, que es con el rock, y allí puede haber, es decir, desarrollos, pero eso muestra pues que el abanico es muy amplio y que la orquesta realmente ha estado abierta a muchas perspectivas musicales. Alberto es muy humilde en un sentido, y bueno, lo voy a decir porque si no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? A mí me fascina el conocimiento que tiene Alberto de teorizar la música, digamos, folclórica latinoamericana. Yo no he podido con el curulao. Lo he hecho, hay grabaciones, Telepacífico puede sacar 100.000. Cantidades tienes. No he podido con el curulao. Hay ese bendito bombo macho que me golpea la quinta corchea a contratiempo. No hace parte de mi cuerpo, ni de mi vida, ni de mi espíritu, pero me siento con la obligación de hacerlo y trato de hacerlo bien. Cuando Alberto escribe un arreglo de cualquier ritmo, argentino, mexicano, boliviano, hasta el panameño ¿sí? Que eso sí, bueno, eso lo guardamos para el secreto de... Sí, eso sí que se quedará para el próximo programa. Eso sí, dentro de 20 años vamos a decir la verdad, porque no es el momento de hablar de Panamá. Pero no, hablando en serio de la forma como él escribe, como él concibe, como él sabe cómo son los secretos de la música autóctona, folclórica, indígena, no sé cómo la pueden llamar, no solamente colombiana, sino a nivel de América Latina. Es algo para mí que es impresionante porque él es capaz de teorizar algo que, ¿cómo explicar eso? Eso tiene que salir del corazón, sí, pero cuando no sale del corazón, ¿cómo hacemos para que una orquesta china, por ejemplo, toque bien un bambuco? ¿Sí? Entonces se requiere de alguien que sea capaz de transcribir en notas, en un pentagrama, en un código internacional, cosas que no son, digamos, de la cultura de uno. Y eso él lo hace muy bien. Es definitivamente, a mí me impresiona. Yo no soy capaz de escribir salsa, soy incapaz de escribir salsa. Debe tener muchos secretos el maestro. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Conversan 2 con nuestros invitados, hablando mucho de música, y antes vamos a ver una nota que tenemos preparado sobre Alberto Guzmán con la compañía del maestro Paul Dury. El maestro Guzmán pues estudió en París, ¿no? En Francia, y a nivel de composición la obra pues es vanguardista, ¿no? Es una música contemporánea, se nota siempre que he tocado sus arreglos y sus composiciones, muy buen conocimiento de los instrumentos. En una ocasión toqué una pieza para flauta y clarinete, que creo que es la segunda interpretación que hicimos en Colombia. En ese entonces la segunda flautista de la Orquesta Filarmónica, Alexandra López, y yo tocamos una obra que se llama Cuatro Visiones, para flauta y clarinete. Una obra muy interesante, que se nota que hay un buen conocimiento del clarinete y de la flauta, como te decía, una obra vanguardista y con un manejo muy interesante del ritmo, de la parte rítmica, y en los arreglos, que me parece el maestro Guzmán un excelente arreglista, se nota precisamente eso, un conocimiento de la orquesta, un orden, una organización siempre en los arreglos que hace, y lo cual da una sonoridad muy apropiada, saca buena sonoridad del sonido de una orquesta sinfónica. Ese corte de él es contemporáneo,
Pues es un poco como hablar no sé, los compositores como Varese o como Luciano Berio, algo así, que son, de todas maneras, la tesitura, la escritura no se sale del marco tradicional, sino que siempre tenemos las mismas notas y no tenemos, digamos, cosas diferentes de lo que tienen otros compositores que hacen, que ellos crean su propio lenguaje para que le puedan, como pues, digamos, sí, interpretar, ¿no? su obra, ¿no? La obra del maestro Guzmán está hecha en una tesitura clásica, pero su corte es contemporánea. Lo de vanguardista es que es una música compuesta con técnicas modernas, con las técnicas de la música contemporánea, sí, porque en el Valle vemos otros compositores, digamos el caso del maestro Figueroa, que es un estilo un poco más postromántico, es un estilo un poco más tradicional en el manejo de la armonía, en el manejo de las técnicas de composición. El maestro Guzmán, obviamente, pues ya tiene un estilo mucho más contemporáneo, que ya posee otras características, los estilos de composición. El trabajo con el maestro Alberto Guzmán ha sido importante con los muchachos de la Coral Juvenil Escolanía. En primer lugar, porque para nosotros en Escolanía que ellos tengan la dirección de otros maestros es muy importante, ¿sí? Les da un concepto más universal y desde ese punto de vista ha sido muy importante. Y específicamente con el maestro Alberto Guzmán, su interpretación, la manera como él asume los detalles de la obra, también para los jóvenes ha sido un trabajo muy importante y muy enriquecedor. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2. Maestro, hay mucho elogio sobre sus arreglos. Y ya Paul hablaba de esa capacidad suya para entender músicas que, por ejemplo, a Paul no le son tan familiares o no es capaz no se siente porque no hace parte de su tradición. ¿En qué consisten todos los secretos? A ver, eso es una especie de culinaria que puede llegar a ser bastante sofisticada, como se ha dicho en alguna de estas notas. Pues evidentemente yo recibí una influencia muy grande del maestro León J. Simar, que fue el fundador de la Escuela de Música de la Universidad del Valle. Y cuando yo terminé, tuve la oportunidad de continuar estudios en Francia. Entonces allí hay como muy marcada, digamos, una influencia que, para no entrar pues como en tecnicismos que serían muy especializados, podemos significar que la música de orientación francesa, cuando uno piensa en Ravel, por ejemplo, es muy sofisticada desde el punto de vista del timbre, del color, del manejo de los instrumentos. Hay como una insistencia, como cuando un sastre hace ropa sobre medidas, es decir, escribirle a la flauta es un poco saber quién es el personaje, escribirle al clarinete o al corno, eso es muy francés. Lo digo con relación a otros estilos de otras músicas, sin que eso signifique ni mucho menos un juicio de valor. Entonces, esa formación en la orquestación francesa le da a uno unas herramientas, y por eso utilizo yo la metáfora de la culinaria, porque es como una posibilidad de tener una cantidad de ingredientes que uno puede dosificar. Y realmente hacer un buen arreglo musical es tener la capacidad de esa dosificación. Y lo otro pues es algo mucho más difícil de expresar en palabras, que es como la capacidad que tiene la música de entrar en un ámbito en el que las palabras ya no funcionan, entonces uno siente que allí hay cosas que decir y se van manifestando pues en forma de orquestaciones. El maestro Duriquia le ha tocado vivir esa experiencia de
arreglista con Alberto. ¿Qué más nos puede contar? Lo que pasa es que concretas. yo casi que a ciegas cuando me llega un arreglo de Alberto, yo sé que eso va a sonar. Parece una estupidez de repente, pero es que cuando uno recibe un papel, al fin y al cabo ese papel no significa nada hasta que una orquesta la interprete. Y como tampoco los músicos son bobos o brutos en términos de interpretación, si el arreglo es malo, de entrada la cosa suena mal. Y cuando la cosa suena mal, allá viene el ejecutor, el director ejecutivo del ensayo, uno empieza a batutear diciendo esa vaina que, no, es que el re bemol, el mi y la batería está mal escrita. Entonces, eso no suena natural. Entonces hay que empezar a forzar la cosa hasta que uno diga, bueno, o yo voy a rearreglar el arreglo o lo descarto. Con Alberto nunca ha pasado. Eso es el primer punto fundamental, es decir, viene una cosa al atril y eso en 5 minutos se empaca y la gente se siente bien y fluye como debe fluir. Entonces, la calidad de un arreglista, mejor dicho, el ser arreglista es una calidad que pocas veces se encuentra. Tenemos algunos como Félix Darío Morgan, o Segundo, o Ángel, o Jorge Mario, que acaba de hablar ahora. Ellos tienen esa chispa, mejor dicho, como productor de un concierto, cuando confío un arreglo a ellos, me siento tranquilo. Lo que pasa es que muchas veces uno dice, bueno, ¿y Alberto es arreglista? Sí, pero no es que solamente es arreglista, es compositor. Compositor, claro. Obviamente es. Entonces, allá viene la otra dimensión ¿cómo decir? Ser arreglista es muy difícil. Yo soy incapaz de escribir un arreglo de salsa, lo digo aquí en público, lo repetiré y es complicado. Alberto, no sé si es tan salsero. No. Es capaz, pero no es su... Bueno. No, y es decir, eso lo hacen mejor, por ejemplo, nuestros músicos cubanos, Ángel Hernández o Félix Darío Morgan, llevan eso en las venas, entonces... o la del Pacífico con Hardinson. O Hardinson haciendo música del Pacífico. Uno conoce digamos, la técnica, ¿sí? ¿En qué consiste? El cuento del currulado de Paul, ese golpe del bajo que cae en la quinta corchea. Es un golpe bajo, sí. Eso es un golpe bajo, pero es que como nosotros nos hemos formado, como lo decía hace un rato, yo sentado en un bulto de cisco oyendo tangos, entonces todo eso, no hay trucos, eso lo lleva uno, y son esquemas que van desde Veracruz hasta la Patagonia, es decir, toda América Latina está recorrida por el mismo espíritu, y bueno, eso es otra historia, hablar pues de lo que fue la influencia de los jesuitas, pero entonces uno lo siente de manera espontánea. Entonces, con estas formas, digamos, más específicas del son cubano, pues zapatero a tus zapatos. Pero allá viene la dimensión que iba a abordar, es que el arreglista es una faceta, pero el compositor, que es la otra parte de Alberto que obviamente pocos conocemos, ojalá que sean muchos dentro de un par de meses o años, es que Alberto compone muy bien, es decir, inventar cosas, pero inventar, al igual que un escritor, la página blanca y empezar a llenar. Recientemente es una cosa muy bella en la catedral, ¿no? Con los 100 años de la Arquidiócesis de Cali. Hablemosle un poco a los televidentes de esa composición tuya. Pues eso ha sido para mí un hecho bastante sorprendente, porque las dimensiones que van tomando esas cosas se escapan completamente del control. La historia empieza porque doña Amparo Sinisterra de Carvajal me dice a finales del 2009, me dice, el próximo año es el centenario de la Arquidiócesis de Cali y queremos que usted componga una misa. Yo una misa, nunca se me había ocurrido esa posibilidad, pero inmediatamente es un estímulo, yo lo asumí como un reto y comencé a recordar pues toda esa historia de mi infancia, los 4 años que pasé en el seminario, donde estudié muchísima teología, además de canto gregoriano, y comencé a tratar de decir qué es lo que yo puedo decir sinceramente alrededor de ese hecho cultural que tiene además pues la connotación religiosa, litúrgica, etcétera, y empecé a conjugar una serie de elementos que tienen que ver con la poesía, que tienen que ver con símbolos,
mismos de la historia de la religión, que tiene que ver con nuestra situación geográfica, que tiene que ver con la situación ecológica de la Tierra, y se me fue apareciendo la presencia del agua como elemento central. El agua es símbolo, el agua es tantas cosas. Y me puse a la obra con un muy buen amigo, que es José Zuleta, a mirar en la literatura, en la poesía mundial, cómo está representada el agua. Entonces recorrimos, él tiene pues una erudición extraordinaria en el asunto y me mostró poemas desde la China hasta poemas indígenas en el Pacífico colombiano. Y entonces empecé a armar allí una serie de relaciones que efectivamente conjugan los textos propios de la misa, aunque tomados en su forma tradicional desde los concilios de la Edad Media, el concilio de Nicea y todo eso, con poemas de Bar-Bajacov, un poema chino de la dinastía Tang del siglo VII, es decir, elementos dispares, pero que podían llegar a constituir como un todo orgánico, una cosa. Y desde el punto de vista musical, a pesar de que se ha dicho generosamente, se me ha comparado con Luciano Berio y con Varese, cosa que es absolutamente excesiva. No, nada que ver. Nada excesiva. Realmente yo con los años he ido desarrollando un lenguaje que se parece mucho como a la sencillez, a la simplicidad, ¿sí? Yo todos mis ejercicios de composición de mi época de estudiante en Francia tuve el buen criterio de botarlos a la basura, de destruirlos, porque era supremamente pretencioso querer ser exactamente eso, un vanguardismo, inventando. No, realmente es una música, y quizá esa sencillez fue lo que produjo el fenómeno que yo no me esperaba, y es que tuvo una muy generosa acogida por parte de un público muy amplio, y recibí una serie de elogios a veces desmesurados, me parece a mí, pero que dan cuenta... No fueron desmesurados, es decir, en el caso de esa misa, yo pienso que primero, la misa del agua no dice, no, es que oportunista, que hablamos del calentamiento global, todo el cuento, pero yo sé que Alberto vive en una casa, no voy a decir a dónde, pero donde se está inundando cada 5 días, más o menos, no en esa época, sino normalmente se inunda, ahora sí ya está. Entonces yo no sé hasta qué punto de forma inconsciente Alberto escribió algo dedicado al agua, porque no tiene más opción, tiene que vivir con ella. Sí, hay muchas formas de relacionarse con el agua. Pero hablando en serio, realmente uno siente cuando una composición es de verdad o no. Cuando uno trata de imitar a alguien o hacerse pasar por eso, igual que en pintura, no sé, hay tipos que tratan de imitar a Botero. Yo personalmente, si a mí me regalan un cuadro de Botero, yo digo, bueno, me encanta porque es algo excepcional, pero yo no colgaría un cuadro de Botero en mi habitación. Porque esa gorda con el estilo del... Bueno, no sé, a mí no me cabe. Entonces hay una cierta... avasalla la gorda esa. Sí, mejor dicho, es un estilo que se inventó, algo que es absolutamente respetable, maravilloso. Yo no lo cuelgo en mi habitación. Yo escucho la misa de agua de Alberto. Yo no digo que Botero no sea auténtico. Obviamente él se inventó una cosa y listo, y bueno, gusta o no gusta, y cada uno. Cuando yo escucho la misa del agua, más que todo las primeras notas en los ensayos en el Teatro Municipal y luego en la Catedral, yo siento algo auténtico. No hay mentiras, es su forma de ser. Es el tipo de Santa Rosa de Cabal que ha ido a Francia y está en la Catedral de Cali, y el coro que él mismo convocó, la locura de Amparo, de decir, pedir una misa. ¿A quién se le ocurre pedir una misa en el siglo XXI? ¿Sí? Amparo dice, yo quiero una misa, porque así se hacía en la época de Mozart, y para el bautismo del príncipe, yo no sé qué tal, Prim le encargaban una misa, y Plum le encargaron una misa a Alberto, y salió una misa auténtica. Porque hay una cosa, obviamente, que él recuerda en el inicio, finalmente pagó seminario, padre casi cura, está muy cercano también a... Hubiera sido más complicado pedir un rito islámico. Sí, absolutamente.
Ah, y la cosa que nos falta es que hace excelentísimos arreglos para la iglesia Cristiana. cristiana en el Festival Gospel. Es otra faceta. Pero hablando de la Misa del Agua, realmente es un momento conmovedor. Eso sí lo dijo con el corazón y el espíritu de un artista que aprecia, no por ser Alberto, sino lo escribió muy bien. Darío, yo creo que es interesante reflexionar un poco alrededor del hecho de la composición musical en Colombia, en el sentido de algo muy contundente que he dicho en algunas partes, y es que la actividad, la música prácticamente no existe en Colombia, en el sentido de que la actividad de los compositores es una actividad clandestina. Aquí hay escritores, no son muchos, pero hay escritores que pueden considerarse escritores profesionales, en el sentido en que escriben y viven de lo que escriben. Viven de la escritura. Y hay pintores profesionales, ¿no? Pero músicos profesionales no hay, ¿no? Es decir, la actividad de la composición es algo que uno desarrolla a pesar de. Sí, sí hay. Juanes, Shakira son... no, refiriéndome a la música Eso, artística, ¿no? No de la música comercial. Música culta, erudita. Sí. Ninguno, ni digamos, hablando de los grandes nombres, son grandes, pues sabemos que son grandes, aunque sean mucho menos conocidos que los equivalentes en las artes visuales o en la literatura. Cuando uno habla de Jesús Pinzón Urrea o de Blas Emilio Atebortúa, pues realmente yo sé que todos ellos, ¿no?, han hecho su obra componiendo, robándole el tiempo al tiempo, es decir, por la noche, trasnochándose el fin de semana, quitándole el tiempo a su familia, y eso le da una categoría que a mí me parece que es especial, es decir, hay un valor de, como decía el maestro Paul, de autenticidad en el hecho de uno dedicar ese tiempo, ¿sí? Estoy de acuerdo con Saramago en que invocar pues la inspiración y todo eso ya es un fenómeno romántico que está muy pasado de moda, ¿no? Realmente lo que hay es como la disciplina del trabajo, pero esa disciplina del trabajo está alimentada por un profundo placer, es decir, uno siente un profundo placer pudiéndose sentar a escribir música. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos a esta interesante conversación con Alberto Guzmán y Paul Durí. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Alberto Guzmán y Paul Durí. Antes de continuar esta amena y rica conversación, vamos a ver una nota. Te puedo decir acerca de la labor del maestro como director asociado en la Orquesta Filarmónica de Cali, que siempre ha estado muy interesado en rescatar y en promover la obra de compositores colombianos, de compositores de música nueva. Con él pues siempre se han puesto títulos de compositores de Medellín, de aquí de Cali. Incluso pues dentro de poco vamos a hacer una composición de él mismo. Y pues repitiendo como las palabras de él, si la orquesta o las orquestas en Colombia no se preocupan por hacer esta tarea de difundir la música de sus propios compositores, pues es difícil que la hagan en el exterior. Entonces él pues siempre ha estado muy pendiente de esa labor en la Orquesta Filarmónica, de estar siempre apoyando la nueva música, la música latinoamericana, la música de compositores contemporáneos colombianos, y de rescatar esa música y mostrársela al público. Siempre que hay programas de música contemporánea es Alberto Guzmán el que ha propuesto a la orquesta y que digamos ha puesto como su aporte, ¿no?, en ese sentido, porque él es muy vanguardista, ¿no?, y él busca justamente que todas estas manifestaciones que están guardadas ahí, muchos compositores que trabajan y no pueden mostrar sus obras, pues a través de Alberto entonces hay como una muy buena difusión a través de la orquesta, ¿no? Yo creo que los compositores colombianos en general que se han formado en el exterior y que tienen una formación especialmente con las técnicas de composición contemporánea, siempre reside en el fondo de sus obras esta base, porque pues es música que escuchamos desde niños en Colombia, ¿cierto? La música tradicional colombiana.
Entonces nunca deja de estar presente, pero casi siempre en su base, porque si lo ves desde el exterior, o digamos gente que no conozca mucho, que no pueda analizar una partitura más profundamente, no lo percibe de manera muy evidente. Pero sí, obviamente, en el fondo de toda la manera de manejar el ritmo está implícito estos elementos de música colombiana. Es obvio porque somos colombianos, ¿no? En los arreglos que Alberto ha hecho y que son también de música popular y todo, los veo muy bien organizados. Cuando hizo el viaje por América Latina, varias obras que tiene él son muy sólidas, o sea, muy bien concebidas en sus arreglos, ¿no? Bueno, después de esta nota, Alberto, es inevitable preguntarte cómo te consideras tú como compositor. ¿Estás a la vanguardia? ¿Qué te preocupa de la música contemporánea? Caminos, búsquedas. A ver, ahí hay dos elementos que yo creo que hay que tener en cuenta. Uno es que yo tengo una conciencia muy aguda de que vivimos el momento presente, y eso lo manifiesta también mi actitud frente al hecho de ser docente. Yo soy profesor de la universidad y yo trato que los estudiantes adquieran la conciencia de que tenemos, es decir, tenemos una tradición de la cual surgimos, todos nacemos de alguna parte, ¿sí? Pero uno no puede que anclarse, y la música en Latinoamérica tiende un poco a anclarse en conceptos del siglo XVIII, del siglo XIX. Entonces, yo he sido un poco como abanderado de que el transcurrir de la música tenga una presencia, como lo ve uno que lo tiene en la literatura. Es decir, evidentemente que es importante que los estudiantes de literatura conozcan el Fausto de Goethe, sí, pero tienen que también tener una relación con Tomás Mann, con Saramago, con Borges, etc. Con la música es un poco lo mismo. Y en ese sentido hay una actitud muy abierta en relación a todos los fenómenos de la música del siglo XX. Si algunos estilos no los podemos abordar a manera de concierto en la orquesta, pues por limitaciones físicas y económicas, no tenemos una orquesta que tiene unas dimensiones reducidas, etc. Pero en el aspecto ya más personal de la composición, por ejemplo, yo tuve la fortuna de ser alumno de Pierre Boulez en París, en los cursos que él dictaba tanto en el Colegio de Francia como en el IRCAM. Siento una profunda afinidad con la música de Pierre Boulez, pero soy incapaz de escribir 2 notas al estilo Boulez. Eso pues no me dice absolutamente nada, ¿sí? No, ahí no me expreso yo. Entonces, yo he encontrado que las fuentes, y la misa fue un buen laboratorio para afianzar esas ideas. El gregoriano está presente allí, eso es indudable. El canto gregoriano, 4 años cantando canto gregoriano no pasan en vano. A las buenas y a las malas. A las malas. Y a las 5 de la mañana. Eso sí, bueno, entonces, uno comienza a descubrir que hay muchas formas de lo que digamos, esa conformación de lo que llamamos la música popular latinoamericana, que tiene que ver con la influencia española a través de los jesuitas. Pues allí está anclado. Tú te pones a analizar con detenimiento ciertas músicas de los llanos, la música llanera, y eso es puro modalismo, exactamente como los modos de la Edad Media, exactamente igual. Entonces uno comienza a juntar estas cosas, ¿sí? Y viene obviamente la parte rítmica, que es el producto pues de ese cruce extraordinario con las tradiciones precolombinas, con África, ¿sí? Y con el pensamiento más racional, más académico que nos llega de Europa. Y eso crea unas... no me gusta la palabra fusión porque es muy comercial, pero sí, realmente hay hay unos hibridismos, exactamente. ¿Sí? Y eso es lo que yo siento que se expresa en la música que yo compongo. ¿Qué opina el maestro? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto, y por eso es auténtico cuando escribe la Misa del Agua. Y yo pienso que eso es lo más importante que uno percibe cuando uno escucha una música, porque escoger tal compositor u otro,
muchas veces es solamente cuando hablamos de obras nuevas, ¿no? No hablamos de la quinta de Beethoven o la sexta de Tchaikovsky. Uno escucha una obra nueva y dice, ¿esa obra me conmueve o no? Por ejemplo, lo que dice Boulez en una época es que la música no tenía que conmover. Bueno, eso es la teoría de Boulez. Yo nunca he sido de acuerdo con eso. Lo que sí sé es cuando yo escucho la Misa del Agua, se produce una emoción y es algo nuevo, que sale no de la nada, sino de una acumulación de conocimientos, de experiencias que permiten ese tipo de producciones, de producción musical, si la podemos llamar así. Hay una fortuna, Darío, que se da por la conjunción de dos actividades. Cuando uno ha sido director de orquesta, el manejo del repertorio le da a uno un conocimiento realmente muy profundo de las posibilidades de la orquesta, las posibilidades en términos prácticos. Desafortunadamente muchos compositores, seguramente con muy buena formación académica e indudablemente muy talentosos, que no tienen la experiencia de la orquesta, a veces escriben sin pensar, sin darse cuenta de que están metiendo a la orquesta en unos berenjenales espantosos y que el resultado, sí, podríamos decirlo pues con el título de una obra de Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Sí, entonces uno se enfrenta al montaje de ciertas obras y, para decirlo en los términos más pragmáticos, porque es que la orquesta vale plata. Tener una orquesta sentada, eso vale plata, Paul lo sabe muy bien. Entonces, cuando uno tiene que dedicarle 5 ensayos de la orquesta a descifrar, ¿sí?, algo que si estuviera escrito, como dicen los españoles, de manera idiomática, yo lo habría podido hacer en un solo ensayo, sí. Uno dice, bueno, allí hay una... Y eso es bien importante. Hay una cosa que quiero preguntarte y es la relación entre el músico y la literatura, que es muy estrecha, y en el caso tuyo sé que eres un gran lector, que ahora contabas la composición de la Misa del Agua, te llevó a leer mucha poesía sobre el agua, y quiero que me cuentes un poco tu relación con la lectura. Sé que eres un gran lector de Borges, eres un gran amigo de William Ospina, y de alguna medida esos proyectos se conjugan en la creación de un novelista, de un narrador, y en la de un compositor como tú. Bueno, realmente eso ha sido una de las más grandes influencias que yo he tenido desde que yo llegué a Cali. Yo venía, pues como lo conté hace un rato, yo venía de Santa Rosa, todavía con el musgo entre las orejas. En la universidad, realmente fuera de la influencia muy fuerte del maestro Simar, mis mejores relaciones siempre fueron extramusicales, es decir, con la gente de las artes visuales, pero sobre todo con la gente de la literatura. Yo pues trabé desde la universidad una amistad muy grata, muy grande también con William. Y eso ha sido motivo de muchísima reflexión alrededor del fenómeno del arte en general. Es decir, al punto, sin que entremos pues en ese tipo de discusión ahorita, de que yo pienso que la música realmente, no como decía Walter Pater, que todas las artes aspiran a la condición de la música. Yo creo que la música surge de la poesía, ¿no? Y porque el elemento musical ya está en la palabra. Lo primero que tenemos nosotros es la palabra. El elemento musical está allí. Y a mí personalmente, la música de la poesía me estimula mucho musicalmente. De hecho, yo, sin proponérmelo, la mayor parte de las obras que he escrito están relacionadas de una u otra manera con la palabra, sobre todo con la poesía. Yo he hecho música con textos de poetas colombianos, de León de Grey, de Silva, Barba Jacob, obviamente con poesía de William Ospina, con poemas de Adolfo Montaño, etc. Ha sido una relación muy cercana. Y desafortunadamente tengo la sensación de que son pensamientos que no se encuentran en nuestro medio. Yo tengo una manera muy fuerte, eso no le gusta a muchos de decirlo, y es que en el medio cultural en el que uno se mueve, mis colegas músicos piensan con las tripas y mis amigos intelectuales son sordos. Porque realmente la relación de
de los músicos activos, ¿sí? Con el pensamiento musical, a veces es muy escaso. Es decir, a lo que vinimos, tocamos y no vamos más lejos del asunto. Y todo este mundo intelectual, pues que tú lo conoces bien en la universidad, al mismo tiempo que están pues en las honduras de James Joyce y el Ulises, musicalmente no van más allá de un vallenato. Sí. Entonces es una relación que se vuelve muy curiosa, pero yo creo que vale la pena señalarlo porque es que las letras, ¿sí? El texto, la palabra y la música tienen una relación, yo creo que tienen la misma historia del ser humano. Claro, es muy profundo. Finalmente, sí, la música es poesía, es una forma una continuación de la poesía. No, la poesía es música. O la poesía es música. No, pero no, al revés. Es al revés. Sí, la poesía es música. Primero la música, porque antes de hablar el hombre hizo música. Sí, por lo menos ya golpeó algo, pero dice, no vamos a pelear. Podríamos no tener vamos una a pelear. discusión de alrededor. La discusión es larga, como entre el huevo y la gallina. Primero la poesía o la música, o la música y después la poesía. Pero lo real es que está, dijéramos, en la fuente de inspiración de los grandes compositores musicales, la palabra. Lo que acaba de poética. decir Alberto, Sí. es una de sus grandes fuerzas. ¿Cómo explicar eso? Yo peleo mucho con él justamente sobre la querida Universidad del Valle y el concepto universitario en general, en el sentido de que muchas veces, lo he dicho Alberto, la universidad me parece un recinto donde la gente se autorreproduce, es como los caracoles en Francia. ¿Cómo se llama eso en español? Son... no necesitan parejas para reproducirse, sino solamente se reproducen entre ellos mismos. Sí, en sí mismos, sí, es un término biológico. Hay un término biológico. Entonces, de vez en cuando yo digo, la universidad muchas veces, no la del Valle, sino en general, el término universitario hace que uno se autorreproduce en un cocón sin salir a la realidad. Ahora que Alberto es responsable de la extensión de la universidad, tenemos de la facultad. Sí. Tenemos muchas cosas que debatir, digamos. Yo digo, Alberto, mira, la realidad es que tu misa del agua puede ser conceptualizada en tu cabeza, compartida con tu esposa o conmigo en un recinto cerrado. Pero hay un momento donde hay que producir en la catedral, y eso implica corros, camiones, cerrar el tránsito, etc. Mejor dicho, una cantidad de elementos externos. Un acontecimiento social. Sí, una verdadera extensión. Y lo que a mí me gusta mucho de Alberto es que él tiene esa capacidad de las dos cosas, es decir, el monástico, el monje, el seminarista, y al mismo tiempo esa capacidad de abrirse el espíritu a la realidad, porque finalmente un seminario, un convento encerrado, no es la realidad, o es una cierta realidad fuera del mundo externo. Y eso es un placer trabajar con él en ese sentido. Bueno, Alberto, ha sido una conversación maravillosa. Podemos estar hablando aquí de música y de tantos secretos y cosas hermosas que hacen ustedes en No, y esa es que bella cada profesión. estímulo de la pregunta daría lugar como a abrir nuevos temas, y entonces esto se vuelve... Es muy grato, se vuelve... ¿Puedo hacer una última pregunta antes de cerrar el programa? Brevísima. Pero eso es la brevísima, ¿no? Pero no es el cuestionario de Proust. No, es peor. Es una sola pregunta. Llegamos a Santa Rosa, donde estrenamos el himno de Santa Rosa arreglado por Alberto Guzmán, hijo de la patria. Después nos fuimos en una esquina donde encontramos un par de santo rosanos, ¿se dice así? Santa Rosanos. Y después nos invitó a comer los famosos chorizos. Y entonces yo alegrísimo, porque los chorizos son riquísimos, pero me los sirvieron con agua con sal. Y entonces ese día yo pregunté a Alberto, ¿no hay forma de que pongan mostaza con esa cosa, un chucrut o algo así? Porque el chorizo en sí mismo está riquísimo, pero la forma como lo presentan... Es decir, ¿Eso puede cambiar o no? Sí, cuando la globalización nos lleve al punto de que la señora Merkel importe los chorizos de Santa Rosa, Alsacia y Lorena, ¿sí?
podemos hacer una globalización de la chucrut. Ok. Chucrut versus chorizo. Bueno, Chorizo, oye, ustedes, chorizo. los músicos, también se enteran de cosas tan mundanas y tan precisas como los chorizos. Te agradezco mucho, Alberto y Paul, por estar aquí en Conversan 2. Y a los amables televidentes, nos vemos en la próxima emisión de nuestro programa. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.